Las 9 en la Comunidad Canaria. Muy buenas noches, espectadores, amigos de Periodista Digital de La Retaguardia. Iniciamos esta segunda edición de este nuevo formato informativo con el que pretendemos, como os comentábamos ayer en nuestro estreno, llevaros la segunda, la tercera, la cuarta lectura y las que hagan falta del trasfondo de la actualidad política, económica y de todo lo que tenga interés para vosotros, todo lo que conforme el paisaje político, social, económico y geopolítico, no solamente de España, sino también del mundo, y que otros medios nos cuentan con menos libertad o no analizan con el tiempo o con las ganas suficientes. Aquí en Periodista Digital vais a encontrar la respuesta a todas vuestras preguntas y la actualidad analizada en crudo, sin filtros, sin más ediciones de las necesarias y sin cortapisas. Hoy os he propuesto un titular algo provocador, ya sé que no es nuevo, ya sé que llevamos semanas, incluso meses con esta polémica, pero es importante, sobre todo porque preocupa a casi 4 millones de autónomos en este país y a otros muchos millones de trabajadores que han visto con desesperación cómo la pésima gestión del gobierno socialcomunista, de toda esta desgracia, de toda esta gran mentira que llevamos arrastrando desde hace 2 años y que sobre todo para lo que ha servido es para tener la excusa perfecta para recortar cada día más, cada semana más nuestros derechos y nuestras libertades. Digo que a todos esos españoles de bien, preocupados, todavía les ocupa y les indigna cuál es el reparto, cómo va a quedar finalmente ese mana que nos vende el gobierno de los fondos europeos. Recordad, algo más de 140.000 millones divididos en 2 grandes bloques, parte de ellos, alrededor de 70.000, en créditos a fondo perdido, para entendernos, y otros 70 o 72.000 contra proyectos concretos presentados por distintas administraciones o por empresarios privados a cambio de la luz verde de Bruselas, y todo ello con el mayor fin de reactivar nuestra economía. ¿Qué va a pasar con estos fondos? Lo que muchos venimos denunciando ya desde hace meses. Que no van a llegar a quienes realmente los necesitan. No va a llegar ni siquiera un 10%, y me juego con vosotros lo que queráis, a los auténticos, o a quienes deberían de ser los auténticos beneficiarios de ese dinero. A todos los autónomos, a todos los hosteleros, a todos los peluqueros, a todos los dueños de un taller o de un pequeño negocio de cualquier índole, a todos esos pequeños y medianos empresarios que no son los grandes popes del IBEX 35, encuadrados y nucleados todos en torno a la COE, y que apenas representan el 3, el 4% del tejido empresarial español, sino al 94, el 95% que son pymes, pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas de menos de 10 trabajadores, y que son las que conforman el tejido empresarial español. Hemos denunciado en los últimos meses y sobre todo en las últimas semanas, desde todos los medios de comunicación, los pocos medios libres que quedan en España, que esto se lo van a repartir, se lo están repartiendo ya entre 4 listos, entre 4 lobistas de Madrid, nucleados en torno a una figura. Vuelven los fantasmas del pasado, habéis oído ya hablar de este asunto y de este escándalo con profusión, como fue el exministro socialista y el exsecretario de organización del PSOE, José Blanco. Cuando era pequeño no imaginaba José Blanco lo que iba a llegar a manejar, 30.000 millones ya cuando era ministro de Fomento y todo lo que le quedaba, un hombre prácticamente iletrado, sin apenas estudios, fuera de 4 o 5 asignaturas aprobadas de la carrera de Derecho. Asistido por Antonio Hernando, un tipo que fue portavoz adjunto del Grupo Socialista, al que Pedro Sánchez echó con cajas destempladas, incluso ridiculizándole, humillándole, pero al que ahora ha nombrado, para una alta responsabilidad en Moncloa, las órdenes directas de su jefe de gabinete o de su factotum, que es Óscar López, otro viejo fantasma, no lo digo como insulto, lo digo plan metafórico, del pasado, y que se ofrece directamente como enlace entre Moncloa y una consultoría privada, Acento Comunicación se llama, ¿no? O Acento Público Comunicación, algo así es el nombre que le han puesto. Una pequeña consultoría con muy poquitos trabajadores, pero con los mejores contactos, donde hay políticos encuadrados de uno y otro signo. Ahí, pues por ejemplo, colaboran gentes como Alfonso Alonso, un viejo conocido en las filas del Grupo Popular, del Partido Popular. Creo que no estaba muy lejos de ahí Rafael Catalapolo, algún pariente directo de Esteban González Pons, exministros socialistas del pasado más pretérito, prácticamente del Paleolítico superior, como Carlos Olchaga Catalán, y otros destacados lobistas, insisto, que son los que se están repartiendo ahora, o los que se están encargando de vehiculizar, valga el palabra, no admitido por la RAE, cómo va a ser ese reparto de fondos que está siendo centralizado no por una agencia privada, sino directamente desde Moncloa, lo cual ya constituye la primera irregularidad del asunto. Llegará un día en el que el Pinganillo y yo, esto os lo digo siempre de coña,
nos entendamos bien o a lo mejor directamente pueda prescindir de él porque me resulta especialmente molesto, pero forma parte de mis manías y de mi torpeza para con según qué cosas que tienen que ver con la técnica habituales. El Partido Popular, entre otros, y también Vox, como principal grupo de la oposición, ya han lanzado más que sombras de sospechas, ya han exigido iniciativas de diverso pelaje en el Congreso para que el Gobierno y el Partido Socialista, el Grupo Socialista, que es el grupo mayoritario de la Cámara y el que da sustento al Gobierno, junto con los comunistas de Unidas Podemos, den cuenta y detallen exactamente dónde va a ir cada euro de estos fondos. Incluso el Grupo Popular, creaba hace un par de semanas o tres una comisión específica presidida por la veterana y siempre eficaz Elvira Rodríguez. Si hay alguien en esa formación política que sabe de números, es la expresidenta, entre otras cosas, de la CNMV, Elvira Rodríguez, creando distintos subgrupos en esa comisión, en ese grupo de expertos que iban a analizar ministerio por ministerio a dónde iba a ir cada euro de ese pastizal que nos van a soltar desde Europa y que mucho me temo, insisto, que va a ir a parar en un 80 o en un 90% al bolsillo de cuatro listos. Todo esto viene a cuento de que esta mañana la vicepresidenta primera del Gobierno, la gran bestia negra de Yoyola, que es la vicepresidenta segundo, la vicepresidenta primera es la titular y la responsable de las cuentas del Reino, Nadia Calviño, ha pasado por la comisión mixta Congreso-Senado y ahí ha tratado de explicar que estos fondos van a llegar, que van a servir realmente para su fin, que debería ser, que no va a ser al final así, como os digo, reactivar la economía española, mientras, en este caso quien ha ejercido como portavoz del Grupo Popular, el brillante diputado Pablo Hispán, pues ha acusado a Nadia Calviño, entre otras lindezas, de ineptitud, de clientelismo y de corrupción en la gestión de esos fondos europeos. La vicepresidenta ha respondido con un "y tú más", que es algo muy clásico en política, atacando al Partido Popular, al Grupo Popular. Esto ya se lo oíamos a Felipe González contra Aznar, ¿no? Cuando le llamaba antipatriota, ¿no? Porque Aznar dijo un día que Felipe ejercía de pedigüeño en Europa y, pues Nadia Calviño lo más suave que ha hecho con el diputado Pablo Hispán y con el Grupo Popular es, acusarle de tener una actitud destructiva, de boicot y, ojo al palabra, negacionista. Esto lo ha puesto de moda hace unos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ya lo emplean para todo. Han cogido ese mantra, ese término, esa idea fuerza, negacionistas. Antes les llamaban fascistas directamente, ahora les llaman negacionistas. Oiga, que me dé usted explicación. ¿Es usted un negacionista? Oiga, que me puede usted decirle ahora, señor ministro, ¿es usted un negacionista? Bueno, pues les llaman negacionistas. Qué estupidez y qué falta de respeto a los votantes en general, a los ajenos e incluso a los propios. Para hablar de todo esto y pedirle su opinión, tenemos hoy a uno de los mejores analistas de los que disponemos en España, de la actualidad política y económica también, un hombre muy bien informado y que tiene un criterio más sólido, probablemente que el mío, y al que me interesa mucho escuchar esta noche, que es don Asís Timmermans. Don Asís, muy buenas noches. Muy buenas noches, no creo que sea más sólido. Lo digo muy bajito, Omar, vamos a ver si me puedes subir un poquito ese sonido de Asís Timmermans. Sí. Asís, muy buenas noches. Ahora te escucho un poquito mejor. Asís, no creo que mi criterio sea más sólido que el tuyo, pero haré lo posible por complementarlo. Bueno, en todo caso serán complementarios. Oye, Asís, tú compartes conmigo la sospecha más que fundada de que todo este pastizal, 70 y 70, 140 en varios ejercicios, por hacer números redondos, no va a llegar lamentablemente a quienes más lo necesitan, sino que el 80, siendo muy bien pensante, o el 90%, se va a quedar en los bolsillos de 4 o 400 o 4.000 listos. Sí, lo que pasa es que lo pienso así, pero no solo por una opinión sobre la transparencia y la competencia de este gobierno y de sus autoridades, sino por el propio planteamiento. Es decir, vamos a ver, estamos en una economía que ha sufrido en general en todos los sectores unos daños enormes derivados de muchas cosas, de la pandemia y también de otras cosas. Bien, ha habido unos pocos sectores a los que le ha ido bien, como el sector de la producción farmacéutica, que experimenta un incremento importante en los últimos 12 meses, o como, por ejemplo, el sector de producción alimentaria, que se está recuperando mucho en el último año. Bien, pero en general todos están mal. ¿Cómo se decide, Eurico, digamos, qué apoyo económico y en qué líneas sería más eficiente repartirlo? Bueno, pues la respuesta es que es imposible. Es imposible, me refiero a que lo que hay que hacer es un poco atender a las necesidades que expresan los agentes económicos, no inventarse economías del futuro que luego
que luego están sobre el papel y no sobre la realidad. Por ejemplo, es decir, una medida evidente que se está tomando en todos los países, no te estoy hablando ahora de los fondos Next, pero ahora te digo por qué tiene que ver, es la bajada generalizada de impuestos. ¿Por qué? Pues porque uno de los problemas precisamente para la reactivación económica, no, pues es que las empresas están con el agua al cuello y si tú quieres reactivar el consumo, bueno, que yo no soy nada keynesiano, yo creo que hay que reactivar la producción que en realidad expresa el deseo de consumo de los productores, pero bueno, ese es otro tema. Pues tienes que hacer una bajada generalizada de impuestos y esa bajada generalizada de impuestos te permite, entre otras cosas, que los fondos y fondos como los de Next sean verdaderamente empleados en proyectos, pues por ejemplo, proyectos que hagan viables determinados o muchos sectores económicos. Pero de la forma más, lo que me refiero, Eurico, aunque te parezca una contradicción, es que los subsidios estatales tienen que seguir lo más posible los estímulos del mercado. Mientras no lo hagas, estás inventándote unas oportunidades de negocio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la capacidad para gestionar 70.000 millones de fondos, en fondos directos, más otros 70.000 en créditos, pues es muy complicada y por eso no se tiene que hacer de esta manera. Tú conoces informaciones de mucha gente, no digo ya pequeños empresarios, sino de grandes asociaciones de empresarios sectoriales o parciales que no saben, es que no saben sencillamente dónde hay que pedirlas porque hay que pedirlas. Lo que sí sabemos es que hay una entidad relativamente desconocida que tiene aparentemente su última raíz en una sociedad opaca en Luxemburgo y que tiene como mérito importante y no despreciable el que la dirige el marido de Nadia Calviño. U Correcto. otra sociedad, otro grupo, otro lobby, porque es que es un lobby como Acento, el que tú has citado, en fin, el que están políticos y expolíticos, ahí los colores no importan, los colores, ahí todos se ayudan unos a otros, como Acento, que está vendiendo, digamos, su capacidad de influir en el reparto de fondos. Y luego, si quieres, no sé si quieres una visión general o si quieres hablamos de la impresión en Bruselas y de por qué Bruselas no está entrando, digamos, en la crítica a la gestión de los fondos europeos. Vamos a ir a eso inmediatamente, Sí, Asís, pero hacías referencia a una cosa que yo también he citado de pasada en mi editorial de entrada, a determinadas organizaciones sectoriales de empresarios potentes, estos no son ni pequeños ni medianos, son más bien tirando a grandes o muy grandes, y que son muy importantes. Hablamos, por ejemplo, a finales de octubre, no sé si nuestros espectadores recuerdan, se produjo, creo recordar que fue, tengo el dato delante, en Pamplona, el 24 Congreso de la Economía Familiar. Por cierto, que abrió su majestad el rey Felipe VI, el jefe del Estado, al que deseamos una pronta recuperación, porque creo que ayer o anteayer dio positivo en COVID. Bueno, en uno de los descansos de aquel evento, que reunía bastantes empresarios, pues el factotum de ese importantísimo grupo lobby empresarial, que es Marc Puig, cabeza ejecutiva del grupo Puig, reunió o congregó en un corrillo en torno a su persona, bueno, pues a importantes empresarios y todos coincidían en lo mismo, entre ellos y al propio Puig, al que, bueno, pues consideran un hombre y hacen bien en hacerlo, especialmente bien informado, como referente. ¿Vosotros conocéis a alguien que haya presentado algún proyecto para optar a estos fondos, New Generation, o como demonios los quieran llamar? ¿Vosotros habéis recibido algún tipo de información por parte de alguna administración pública? ¿Vosotros habéis visto, alguno de vosotros ha visto algún euro ya de estos fondos que dicen que están empezando a llegar a cascoporro en bloques de 9.000 millones? El silencio más absoluto. Esa es la realidad. Ni los han visto así, ni los verán. claro, y además es que, o sea, eso es lo más grave, la opacidad absoluta y la falta de transparencia. O sea, el inicial reparto territorial que se ha planteado es una cosa de locos y yo no voy a entrar en que, en fin, en que un empresario o una empresa tenga muchísimas más posibilidades, o una empresa o una administración tenga muchas más posibilidades de implementar un proyecto si vive en una comunidad gobernada por un partido que si vive en una comunidad gobernada por otro, en primer lugar. Y en segundo lugar, que es que el monto es importante, la transparencia es nula y, claro, la capacidad de gestión, claro, ese reparto se tendrá que hacer por algún tipo de convocatorias, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, se ha planteado de todo, y todavía nadie lo sabe. Se ha planteado que una parte importante de los fondos, ten en cuenta, Eurico, que se plantea que el 70% de los fondos sean ejecutados, o en torno al 70% de los fondos
sean ejecutados en el mismo ejercicio de 2022. Me refiero al 70% de los fondos de esos 70.000 millones iniciales. Y resulta que eso no es verdad. En las comunidades autónomas no hay un planteamiento ni una preparación para esas supuestas convocatorias, y el Estado lo único que sabe es que, bueno, ha planteado una gestión centralizada con una oficina en la Secretaría de Estado, en la cual pues no se sabe nada más que el reparto territorial de los mismos. Y luego, o sea, insisto, es que tú en una no estamos hablando, tú imagínate, Eurico, quiero decir, en una economía, digamos, en condiciones normales, que va bien, y que tú por lo que seas, yo no soy partidario, pero que tú por lo que seas decides que tienes que desarrollar o que tienes que impulsar un sector concreto, yo qué sé, el de la energía, el de la alta tecnología informática, el que quieras, ¿no? Entonces haces una convocatoria para ello. Pero en una economía que está con problemas generales, porque tiene problemas generales, en primer lugar, por la recesión económica y los problemas derivados de los cierres que se han obligado por la pandemia. En segundo lugar, por una inflación que es solo el principio. O sea, en este momento no es que estemos en una inflación del 6,5%, sino que la inflación de activos causada por la política monetaria del Banco Central amenaza con trasladarse a la economía. Y por otra parte, bueno, la inflación ya es un impuesto, de hecho es el impuesto a los más pobres. Y por otra parte, por la demencial política fiscal del gobierno español, que en vez de hacer lo que han hecho todos, la práctica totalidad de los gobiernos de la Unión Europea, en una medida u otra, en vez de bajar impuestos, en vez de eso no solo los ha subido, sino que está este año en cifras de recaudación histórica, cifras máximas de recaudación de toda su historia. Eso es demencial. Entonces, ¿qué ayuda necesitan los empresarios? Una ayuda, o sea, los empresarios, los autónomos, etcétera. ¿Qué ayuda necesitan? Una ayuda general, una ayuda que suponga una rebaja en general de sus impuestos, una deflactación. Eso, para quien no, bueno, para quien no se entienda, cuando sube la inflación, como la tarifa es progresiva, cuando sube la inflación, solo con subir la inflación, aunque también subirán nuestros sueldos, pagamos más impuestos, porque el impuesto es progresivo y entonces estás pagando más proporción de tus impuestos. Y entonces lo que siempre se ha tenido que hacer, no voy a contar la historia, siempre se ha tenido que hacer es que cuando hay una inflación, cuando se eleva la inflación, se deflacta la tarifa, es decir, se bajan los tipos de los tramos para que la gente pague lo mismo en términos reales. Bueno, pues tampoco, cada vez estamos pagando más impuestos por todos los conceptos. Y entonces en esa tesitura tú planteas 70.000 millones en los cuales tú lo único que sabes es que tienes unas líneas de lo que tú has decidido que sea la economía en los próximos 10 años. Y eso es demencial. Yo he empezado, digamos, por los aspectos económicos generales, es decir, la imposibilidad de decidir en qué se debe de invertir esos fondos, porque en realidad los únicos que tienen la información adecuada, parcial, atomizada y cambiante son cada uno de los agentes económicos. No hay una información centralizada que te pueda decir lo que hay que hacer con esos fondos. Entonces, efectivamente, en este escenario, al lado de este escenario vemos lo que tú estabas contando, es decir, lobbies, auténticos lobbies, conseguidores y oficinas centralizadas en el Estado en concreto. Ya veremos cómo funciona, cómo se plantean las de las comunidades autónomas, en los cuales lo único que se sabe es que tiene una conexión importantísima con esos lobbies. Entonces, en ese escenario, yo es que no veo siquiera una posibilidad de que el reparto de esos fondos tenga un efecto verdaderamente. Es decir, yo creo que va a haber muchos millonarios, muchos nuevos millonarios. Lo que no sé es si van a florecer los negocios que están deprimidos por las causas que he expresado antes. Yo lo veo muy mal. Un auténtico escándalo así, es una auténtica vergüenza, y a más habida cuenta de que Bruselas se está poniendo de perfil en todo este proceso. Hoy, por ejemplo, bueno, pues el diario gubernamental, el antiguo diario independiente de la mañana, sin coma, vuelve a enseñarnos la segunda o la tercera portada ya en pocas semanas, en pocos días, cargando contra el Partido Popular, mintiendo, diciendo que Bruselas desautoriza prácticamente al Partido Popular en esa absolutamente imperdonable falta de legitimidad o sombras de duda que intenta arrojar el primer grupo de la oposición acerca del reparto de los grupos europeos. Lo cierto y verdad es que Bruselas no tiene esa posición de manera oficial, pero sí está siendo muy perfilero,
maneras las autoridades comunitarias a la hora de dejar al gobierno central, al gobierno español, que haga de su capa un sayo y reparta esos fondos como le da la gana, en este caso también, pues como ya hemos ido viendo, regando en mayor medida autonomías afines, autonomías socialistas o autonomías a las que le debe el soporte parlamentario, como Cataluña, por ejemplo. Y además haciéndolo mal en cada una de ellas, porque no hay una transparencia ni unas líneas claras. Pero es que además la noticia que plantea el país, como otras noticias últimamente en ese sentido, es que la noticia desmiente el titular. Es que en realidad Bruselas lo que está diciendo es que no puede analizar la gestión de unos fondos que no se han gestionado. Es que no está diciendo prácticamente más que eso. Lo que no entiende Bruselas, eso sí que no entiende. O sea, lo que es evidente es que las prioridades tanto territoriales como sectoriales en un reparto de fondos de esta naturaleza, las define el propio país, las define la propia nación española o el propio gobierno de España, perdón. Claro, entonces lo que no puede concebir Bruselas es que un gobierno que está gestionando un país con los problemas económicos más gordos de las últimas décadas se esté dedicando, en vez de a buscar cómo reactivar la economía, a hacer clientelismo o a repartirlo con fines, en el mejor caso, electorales. Y digo, en el mejor caso. Eso no lo concibe Bruselas. O sea, Bruselas no cuenta con que en Andalucía gobierne el PP y en Asturias gobierne el PSOE. O sea, eso a Bruselas no le va ni le viene, no lo analiza. Oye, pues si dicen que hay que dar más a Andalucía y Extremadura y menos a Asturias y Extremadura y menos a Andalucía, es que, bueno, y a Madrid, no hablemos de Madrid, porque Madrid es escandaloso, en términos relativos y en términos absolutos es escandaloso el acoso a Madrid. Pero Bruselas no entra en eso, lo que va a entrar Bruselas, entrará antes o después, es en la propia gestión de esos fondos, que en este momento es inexistente. A ver, yo no justifico que las autoridades de Bruselas se hayan puesto de perfil, Eurico, no lo justifico, no, además te podría decir otras cosas que pienso de esas mismas autoridades. Pero es que no hay nada ante lo que no ponerse de perfil. No ha habido una gestión real. Y lo que sí se ha planteado en la Comisión Europea hace tiempo, lo que pasa es que ahora no están entrando en eso, es la constitución de algún tipo de autoridad independiente que gestione o controle el reparto de esos fondos. Y eso no se ha hecho, no se ha hecho ni se va a hacer. Entonces, dos cosas. Primero se va a repartir, o tres cosas. Se va a repartir de una forma arbitraria. En segundo lugar, esa complicación y sobre todo, Eurico, ese poco tiempo, es que 70.000 millones repartirlos, es que no es tan fácil, tiene que haber una capacidad de gestión importante. Que no la tienen. Claro, que no la pero tienen. no digo ¿Tú para crees que Manolo de la Rocha, como jefe de la Oficina Económica del Gobierno, vamos a hablar en plata, está técnicamente cualificado para gestionar, para dirigir el tráfico del reparto de esa cantidad de pasta? En absoluto, pero es que ni la tienen ni la podrían tener si lo intentaran hacer bien, porque lo que estamos hablando es de unas cantidades importantes que si tú las sujetas a una serie de convocatorios con una serie de requisitos, eso es decir, estamos entrando en una dinámica no solo de corrupción, sino de una burocratización enorme en la cual muchísimos empresarios van a perder muchísimo tiempo y dinero en aspirar a unos fondos que no van a conseguir y sin embargo otros muchos sí lo van a hacer. ¿Por qué? Porque sean los que más lo necesitan, porque sean los que más conviene al futuro de la economía española. No, porque se van a poner en manos de quienes saben que les van a conseguir esos fondos, que es el lobby acento de, no sé, expolíticos unidos viviendo alegremente, o el del marido de Calviño, etcétera, etcétera. Es lamentable. Yo, Eurico, yo no sería capaz, y vamos, ni por asomo, de dirigir o de planificar ese reparto de fondos, pero lo podría hacer mucho mejor que como tal y como se ha planteado, sencillamente, repito, planteando unos créditos fiscales, es decir, se puede hacer de mucha manera, pero unos créditos fiscales, por ejemplo, no digo en todos los sectores o en algunos sectores que tú consideres estratégicos, y eso no estoy de acuerdo, pero podría hacerse así, establecer unos créditos fiscales generalizados a varios años para que se pudieran, por ejemplo, compensar con beneficios de ejercicios futuros y en los cuales los empresarios que crean viable un proyecto puedan invertir en él sabiendo pues que no van a tener, por ejemplo, que tributar por beneficios o que una cantidad importante de beneficios no va a tener que tributar. Estoy hablando de empresarios, sobre todo de pequeños y medianos empresarios. Es decir, así lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque, yo repito, cuando hay unas cantidades importantes de dinero, lo importante, el acierto de ese dinero es que cada uno de los agentes económicos sepa en qué se debe emplear. Y eso es importante, imposible, Eurico, que lo haga una autoridad centralizada. Entonces, Está claro. mucho dinero, poco tiempo
nula capacidad de gestión y además un planteamiento centralizado que, vamos, que riete del Chile de Allende. Y luego una complicación en las convocatorias que va a haber, entre otras cosas porque no va a haber tiempo, y junto a todo eso, la constitución de una serie de lobbies que son los que van a estar conectados con esa oficina económica del gobierno o con esas oficinas que se crean en comunidades autónomas y que van a decidir todo. Es que lo difícil, Eurico, lo difícil es que no vaya a haber un despilfarro inmenso de esos fondos, un montón de nuevos millonarios, veremos sus caras. Pepiño nunca había pensado que está Jamás. en esa tesitura, pero no ya cuando estaba abandonando los estudios a una edad temprana, sino cuando se dedicaba curiosamente a esperar en gasolineras a personas de dudosa reputación con sobres de billetes. Efectivamente, vamos a ver muchos nuevos millonarios, no vamos a ver una reactivación económica, sí vamos a ver mucho dinero que aflora de golpe y que fundamentalmente va a servir no para reactivar sectores económicos, sino para aumentar aún más posiblemente la inflación y junto a eso una corrupción inmensa. Y yo me resisto a creer que con un planteamiento tan poco transparente y tan opaco no estemos hablando no ya de la corrupción de los pepiños de turno, sino de los Sánchez de turno. Me quedo con esos dos titulares, Asís Timmermans. Vamos a asistir a la eclosión de muchos nuevos millonarios, ¿no? Que a lo mejor tendrán que justificar de aquí a un par de años o tres, que es cuando se van a gestar los grandes escándalos de la próxima década en la política y en la economía española, y si no ya lo verán ustedes, el gobierno está repartiendo, pretende repartir estos fondos con los mismos criterios que si esto fuera el Chile de Salvador Allende. Asís Timmermans, muchísimas gracias por habernos prestado estos minutos generosamente y por habernos hecho un análisis completamente magistral de este reparto escandaloso de fondos europeos. Gracias a ti y a todos los que ven Periodista Digital. Gracias. Gracias, Asís Timmermans. Me voy a quitar ahora un ratito el pinganillo este con el que me llevo peleando un rato, como veréis. Soy malo yo para estas cosas. Vamos a cambiar radicalmente de asunto. Os voy a contar el rifirrafe que ha tenido hoy lugar en la Asamblea de Madrid. Habitualmente los jueves son días muy entretenidos en la Asamblea de Madrid, pues no ya entre Isabel Díaz Ayuso y la izquierda, encabezado, capitaneada por la MEMA, médica y madre, siempre aclaramos que no es un insulto, MEMA, médica y madre, Mónica García. Mónica, cuando trabajabas como anestesista, en tu vida hubieras imaginado otra como Pepiño, aunque creo que bastante peor pagada de momento, dadle tiempo, que te ibas a ver en semejantes tesituras. Digo que todavía incluso me cuesta entender cómo la izquierda sigue, en fin, teniendo humor para ir a la Asamblea de Madrid y plantearle las cuestiones que le plantea Isabel Díaz Ayuso con los revolcones que les pega un viernes sí, un jueves sí y otro también la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero no son menores ni desdeñables los que mantiene Isabel Díaz Ayuso con su socia, no de gobierno, pero sí de apoyo parlamentario, la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, con la que esta mañana ha tenido un enfrentamiento un poco más grueso, bastante más grueso incluso del habitual. Todo a cuenta de ¿qué? A cuenta de que Rocío Monasterio le recordaba una de las líneas básicas del programa de Vox y de la cosmovisión que tiene Vox acerca de la vida, del mundo, de la política, cuál es la asociación entre inmigración y delincuencia, la necesidad del cierre de los centros de menas en España y, por supuesto, la retirada por parte de la Comunidad de Madrid de cualquier tipo de subvención a la práctica totalidad de las ONGs. Vamos a escuchar primero la intervención muy dura de Rocío Monasterio contra Isabel Díaz Ayuso y luego os pongo la respuesta de la presidenta madrileña. ¿Sabe lo que caracteriza a los comunistas totalitarios y enemigos de la libertad? Imponer agendas. Y es que para saber lo que defiende esta agenda no hay más que ver quién está detrás de ella. ¿Sabe usted en el Gobierno de la Nación, el Gobierno de Sánchez, quién lidera la implantación de la Agenda 2030? Enrique de Santiago, el secretario del Partido Comunista, el abogado de las FARC, el que representa dictaduras narcoterroristas en España. Ese es Enrique de Santiago. ¿Está usted? ¿Está usted aquí divulgando las políticas del abogado de las FARC? Estos que dicen que no podemos usar nuestro coche de gasolina. Estos que dicen que no tenemos que dejar de comer carne. Estos que dicen que seremos felices sin tener nada. Estos que dicen
que no tenemos que tener hijos, que la población en Europa será sustituida por la inmigración ilegal, que está causando verdadero terror en nuestros barrios. Mire, presidente, los padres estamos muy preocupados en Madrid. Estamos muy preocupados porque cuando salen nuestros hijos estamos sin dormir. Estamos sin dormir esperando a que vuelvan porque no sabemos si se van a cruzar con unos de estos que están a machetazos en las calles, en todos los barrios de Madrid. Y eso no es más que consecuencia de la política blanda del Partido Popular y del PSOE con la inmigración ilegal, del buenismo progre y de agendas como estas. Cierre usted los centros de menas, deje de subvencionar a ONGs que protegen la inmigración ilegal, comparta los datos de sanidad con el Ministerio de Interior, sea firme, ejerza sus competencias, deje de echar balones fuera a Sánchez. Queremos saber si este Gobierno va a ejercer su obligación de proteger a los madrileños. Si no lo va a hacer, cerremos todo esto que nos cuesta mucho dinero a todos los madrileños y dediquemos los recursos a otras cosas. Muchas gracias. Bueno, ha sido una intervención muy dura de Rocío Monasterio. A mí solo me cabe añadir, antes de dejaros escuchar a Isabel Díaz Ayuso, dos cosas. En política, bueno, hay varias líneas generales que son absolutamente básicas e imprescindibles. Hay dos cosas. Una, que no se debe hacer jamás, y otra, a la que se debe tender siempre. La que no se debe hacer jamás es el ridículo, como en la vida. No lo ha hecho Rocío Monasterio en este caso, aunque es verdad, también lo hace Isabel Díaz Ayuso y cualquier líder político cuando conviene, que es una cierta sobreactuación, ¿no? Esto de que no dormimos. Bueno, no dormimos, también nuestras abuelas no dormían, ¿no? Y la situación no era ni muchísimo menos de inseguridad la que sufrimos ahora. Dicho lo cual, y lo siento, porque a lo mejor es impopular lo que voy a decir, yo recomiendo mucho viajar. Viajar es una de las mejores cosas que hay en la vida, porque le abre a uno la mente de una forma absolutamente brutal, viajar y leer. España es uno de los países más seguros del mundo. Lo diga quien lo diga, y estoy dispuesto a debatir esto en cualquier sitio y en cualquier foro y en cualquier contexto con quien le dé la gana. Yo que he viajado por medio mundo, por mi oficio, os puedo decir que hay países, y no pocos, decenas de países, donde la vida humana no vale absolutamente nada. En la mayor parte de los países de Hispanoamérica, en México, en Colombia, en Brasil, no hace tantos años todavía que estuvimos la última vez en Río de Janeiro, son ciudades peligrosísimas, son megalópolis peligrosísimas, son países muy peligrosos. No puedes salir a la calle, ni siquiera siendo un humilde turista. Tienes que contratar seguridad hasta para llevar al cine a tus hijos pequeños, o si eres un profesional o un ingeniero al que te contratan para una estadía de 6 meses o de un año para cometer un trabajo determinado. Madrid, a pesar de que sufre en las últimas semanas problemas muy graves de seguridad, porque ha habido varios asesinatos lamentables. El pasado fin de semana, por cierto, a las puertas de una conocida discoteca en la calle Atocha, pues moría apuñalado un joven, no, un crío de 15 años, una brutalidad. Y luego, al día siguiente o a los 2 días, pasado fin de semana, también a machetazos, creo recordar que fue en Parla, algo por lo que, por lo demás, Enrique López, que es el consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, ha llamado al orden y ha llamado a capítulo a la delegada del Gobierno, que es la responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la Comunidad de Madrid, que algo tendrá que ver, no solamente la Comunidad de Madrid, es más, la principal responsable de la inseguridad de Madrid es doña Mercedes. Es usted la delegada del Gobierno. Isabel Díaz Ayuso y las autoridades y la Consejería de Justicia e Interior hacen lo que está en el estricto ámbito de sus competencias. No nos equivoquemos de enemigo, lo digo siempre, porque si nos equivocamos de enemigo y nos dedicamos a tirarnos piedras entre nosotros, perdemos el objetivo fundamental, que es echar, democráticamente por supuesto, a los socialcomunistas de la Moncloa. Dicho lo cual, me parece muy bien la intervención de Rocío Monasterio, porque está en su papel de oposición, o en este caso no de oposición, porque si Isabel Díaz Ayuso es presidenta, es gracias a los 13 escaños de Vox, es gracias al apoyo brindado y a los acuerdos firmados y pactados con Rocío Monasterio. Por tanto, no ejerce de oposición, pero me parece muy bien que ejerza de Pepito Grillo, en el mejor sentido de la palabra, que le recuerda a Ayuso lo que tiene que hacer. Ridículo, en absoluto. Una intervención brillante, insisto, parlamentariamente, de Rocío Monasterio, poco verosímil. No les quepa ninguna duda. En fin, yo creo que la comparación o meter en el mismo saco a Isabel Díaz Ayuso con Enrique de Santiago, con el abogado de los narcoterroristas de las FARC, con el secretario general del Partido Comunista y secretario de Estado, que creo que lo sigue siendo, de la Agenda 2030, no es que sea bueno ni malo, sencillamente es que no se sostiene. Es que no se sostiene.
O sea, quien a estas alturas pretenda esparcer una cortina de humo y decir que Isabel Díaz Ayuso es comunista, es como si yo digo ahora mismo, pues no sé, que me voy a presentar, como mi querida Inés, al certamen de Miss España mañana. Pues oiga, pues mire, pues no, que va a ser que no. Esto le contestaba Isabel Díaz Ayuso. Volvemos otra vez al mismo asunto de la seguridad, que no pierde oportunidad para estar con lo mismo una y otra vez. Que la delincuencia no está relacionada con el origen de las personas, que no vuelvan otra vez a mezclarlo, que las personas que están viviendo ahora mismo con estas situaciones, las situaciones que se están dando en Madrid, que es una región segura, son hechos puntuales de inseguridad, a manos en este caso, que lo confunden todo y no dejan una y otra vez de mezclar los menas con todo, con bandas juveniles que son españolas, porque muchas de las personas, en el caso de las bandas latinas, son inmigrantes de segunda generación, tan españoles como Abascal, como usted o como yo. ¿Qué hacemos? Ya estamos criminalizando. Mire, por un bulo por una presión homófoba falsa, no se hizo nada. Y estamos teniendo una serie de problemas evidentes de inseguridad que tendremos que atajar. Pero mire usted a la Delegación de Gobierno, al Ministerio del Interior y a los que quieren cambiar la Ley de Seguridad Ciudadana, y busquemos también por qué hay problemas de integración. Y déjame que le diga que una persona no integrada, da igual donde haya nacido, siendo no integrada es un problema para todos que habrá que afrontar. Bueno, pues se han calentado los dos, hombre, está bien, estas son las sesiones que nos gustan y que nos hacen a los periodistas saltar de los asientos, ¿no? Y salir del tedio habitual en el que muchas veces se convierten las jornadas parlamentarias. Nos vamos al País Vasco. Vamos a cerrar con otro de los asuntos escandalosos, dolorosos, terribles que nos ha traído, bueno, la jornada informativa de hoy y que, por otra parte, también llevamos semanas y meses denunciando, aunque hoy hemos conocido nuevos datos, nuevos detalles que nos han preocupado sobremanera. Ayer teníamos sentada en esta silla, por cierto, a Inés Sainz, que, bueno, pues evocando sus tiempos, 25 años ya en los que fue elegida como Miss España, pero desde persona que no tenía y no tiene que ver, en principio, con el ámbito político, pero ciudadana, votante, representante de la sociedad civil, con un perfil público, nos hablaba de la dureza de aquellos años para todos, para deportistas, para profesionales, para empresarios, por supuesto, para trabajadores o para ciudadanos corrientes de la vida en el País Vasco. No crean que han cambiado tantas cosas. ETA no ha desaparecido, ETA no se ha disuelto, lo hemos dicho hasta la saciedad, nos duele la boca de decirlo, por mucho que el Partido Socialista, que el llorado Rubalcaba y que Zapatero, que ahora está a sueldo de gobernantes narcocriminales y otros eximios dirigentes socialistas de la época, los cuales se apuntan los nuevos del Partido Sanchista, se jacten desde hace años de que ellos terminaron con ETA. Es mentira. ETA ha dejado de matar porque tiene poder político. Esto lo sabemos todos. Y decir otra cosa es mentir y manipular, que es lo peor. Esto sí que es lo peor también que se puede hacer en política. Hoy hemos conocido una información, tenemos por ahí, Omar, unos pantallazos de Europa Press, digo, muy preocupante, que prueba, es un informe interno, que la Guardia Civil, el Instituto Armado, la institución, en mi opinión, junto con la monarquía mejor valorada en este país, ha puesto a disposición de la Audiencia Nacional. La Guardia Civil ha revelado contactos del entorno de presos de ETA y prisiones para pasar la lista de prioridades. Esto en Román Paladino es aligerarles la pena y la vida pues a los 4 desgraciados que quedan, que se están pudriendo ahí todavía en cárceles lejanas al País Vasco. Ahí tenéis la información de Europa Press, una estrategia para pasar la lista de prioridades que incluye la atención a internos enfermos, pobrecitos, conseguir progresiones en la clasificación penitenciaria, traslados de cárcel, permisos de salida. Esto tiene que ver con una revelación que ya hizo en un grupo de WhatsApp, en un grupo público, por tanto, porque sabéis que el WhatsApp, al igual que Telegram, no os hagáis líos, son quesos de Gruyère, a los que tiene acceso todo el mundo, probablemente un grupo en el que había mucha gente, en el que un diputado autonómico vasco de Bildu pues le decía al etarra Kubati que si quería que se lo pasaba. Y el tal Kubati, uno de los asesinos más sanguinarios de ETA, le decía que se lo pasara, pero en privado, ¿no? Hablando de cómo se estaban entendiendo con Marlaska. Algo que a todos nos parece escandaloso, a todos los ciudadanos de bien, salvo a los sectarios, algunos socialcomunistas, devotos de este gobierno, de esta coalición, que siguen justificando lo injustificable con tal de que gobiernen los suyos y no gobiernen los farcirtar, como dicen ellos, ¿no? Hoy, Pablo Casado, el líder del Partido Popular, ha puesto el grito en el cielo, no esperábamos menos, ha pedido la dimisión de Marlaska y ha anunciado que van a pedir una comisión de investigación con carácter inmediato al Congreso. Escuchamos a Pablo Casado y saludamos a nuestro siguiente invitado. Hemos conocido cómo el ministro del Interior de Sánchez ha contactado con líderes etarras para dar beneficios penitenciarios a los presos asesinos de la banda terrorista.
Y esto es algo inaceptable. Sánchez debe cesar hoy mismo al ministro del Interior. Y Batet tiene que autorizar hoy mismo la comisión de investigación que hemos pedido. No es digno que un país que ha sufrido 850 asesinatos por parte de los criminales de ETA vea cómo su gobierno pacta con ellos a cambio de una investidura de Sánchez o de unos presupuestos o de una reforma laboral o de lo que sea. Esto no se puede tolerar. Y hay un tema que nos desgarra al Partido Popular. El interlocutor de Marlaska, Kubati, es un asesino de 13 inocentes, entre ellos el hermano de un diputado por Burgos del Partido Popular, Jaime Mateo. A Nacho lo mataron con 26 años como guardia civil, con una bomba trampa, cuando fue absolutamente engañado para ir a por una granada que había dejado la banda terrorista e hicieron estallar una bomba. Se da la circunstancia de que el padre de Jaime y de Nacho había sido asesinado por ETA también, hacía unos años, como magistrado del Tribunal Supremo. ¿Cómo le puede explicar Sánchez y Marlaska a Jaime Mateu en el Congreso de los Diputados la semana que viene que están negociando con el asesino de su hermano los beneficios penitenciarios a cambio de seguir en la Moncloa? Esto es indigno, es intolerable. No se entendería que en Francia Macron pactara con los terroristas del Bataclan. No se entendería que en Estados Unidos Biden pactara con los terroristas de las Torres Gemelas. Pues aquí el gobierno de Sánchez está pactando con un asesino de 13 inocentes para dar beneficios penitenciarios y acercamiento de presos a cambio de votos. Y esto también se vota el 13 de febrero en Castilla y León. ¿Cómo diablos no van a pactar con los asesinos si tienen 5 escaños en Madrid, de los cuales depende la estabilidad parlamentaria y, por tanto, la permanencia en Moncloa del sátrapa? Don Javier Igartua Ibarra, muy buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches, pues alucinado. Una más. Tú eres víctima del terrorismo, Javier. Permíteme que te presente en un segundo, porque ya estamos rematando esta retaguardia de hoy. Tú eres víctima de ETA también. Hablaba Pablo Casado de personas del Partido Popular asesinadas. La banda criminal y asesina de ultraizquierda ETA asesinó a casi 900 españoles, según las cifras oficiales. 373 crímenes, por cierto, de los cuales no están resueltos y dudo mucho que se llegue a esclarecer su autoría, desgraciadamente, algún día, por lo menos en las próximas décadas. A tu abuelo, la banda asesina criminal de ultraizquierda, ETA, lo mató en 1977 a Javier Ibarra. Tú eres víctima del terrorismo. A ti nadie te tiene que explicar cómo os sentís las víctimas. Por tanto, me imagino que tu indignación es doble o es triple. Bueno, primero, el cartel de abajo está mal. Soy Javier Igartua Ibarra. Digo, para que no confundamos a nadie. Eso ha sido una precipitación mía. Javier, discúlpame. Javier Igartua Ibarra. Eso es. Ya sabemos, yo ya lo digo desde hace muchos años ahora, que ETA no estaba derrotada, que ETA estaba ganando, por desgracia, esta batalla a los españoles. Alucinaos cuando decía estas cosas hace muchos años, pero es que es la verdad. Esto es un escándalo más de esa negociación entre Zapatero y ETA que siguió Rajoy después. Le dijo Zapatero, oye, no te preocupes, a ETA le dijo, no te preocupes que yo te cambio la sociedad, pero tú deja de tocarme las narices ya con ETA. Pues casi lo entienden, porque ya dijo Zapatero que había que subir la tensión y no es nada más para ellos. A mí lo que me da mucha pena, mucha vergüenza, que han sido compañeros míos en pueblos muy difíciles en el País Vasco, y muchos asesinados también del Partido Socialista tengan que soportar esta indignidad y esta vergüenza por parte de su partido, que les ha olvidado y les ha humillado, y nos ha humillado a todos, porque esto es un escándalo. Las negociaciones entre Sánchez y ETA, garantizando a etarras concesiones vergonzosas, es asqueroso. Y en ese gobierno, entre esas negociaciones entre el gobierno, Kubati, el terrorista Kubati, meten al delegado del gobierno Loza como recaderos. Es decir, están blanqueando y avalando el Partido Socialista el chantaje etarra. Y por eso yo creo que Marlaska, pero no Marlaska, que no deja de ser un peón más dentro de ese proceso, debe dimitir, pero el que debe dimitir es este gobierno traidor a las víctimas del terrorismo. Un gobierno que hemos de recordar que ha metido, o ha dado, perdón, la transferencia de prisiones al gobierno vasco del PNV
para sacar ETA del terrorismo, estamos siendo humilladas todos los días. Y nos están derrotando porque no tenemos capacidad de poder hacer nada. Va a convocar la OBT una manifestación a la que voy a acudir porque creo que ya está bien de reírse nuestros familiares que están en la tumba asesinados por etarras como Kubati y por ese brazo político de ETA, de David Pla y Arnaldo Otegi, que están en el Congreso de Diputados. ¿Os sentís suficientemente amparados, Javier? Tenemos algún pequeño problema de conexión, pero bueno, básicamente lo sustancial, te hemos escuchado con nitidez y te estamos viendo con nitidez. ¿Os sentís suficientemente amparados, no ya por este gobierno traidor, este gobierno que pacta con criminales, sino, bueno, pues en este caso por el Partido Popular y Vox, los dos principales grupos de la oposición decente, de la escasísima que hay, por no decir de la única que haya en el Congreso de los Diputados? Bueno, yo me siento representado por mí mismo, por la defensa de mis principios, por mi lucha contra ETA, de que mi abuelo en el cielo esté orgulloso de lo que llevo haciendo desde que tengo uso de razón en defensa de su memoria y de todas las víctimas del terrorismo. Los políticos, hombre, lógicamente me siento mucho más representado por Pablo Casado o por Santiago Abascal, que es una víctima del terrorismo, o por Ortega Lara, que lógicamente con estos traidores del Partido Socialista. Pero yo te digo una cosa, yo creo que tenemos que avanzar mucho más. Yo soy de los que piensa que el brazo político de ETA debe ser ilegal. Es decir, los jueces tienen que legalizar a gente que tiene en sus filas a David Pla y a Arnaldo Otegi, que son los que mandan. Y eso, el Partido Popular, para mi desgracia, votó en contra de que se legalizara a esta gente. Y por tanto, o me rectifican y hacen lo que hacía el mejor ministro de Interior que ha habido en este país, que es Jaime. O lo tenemos muy difícil, lo tenemos muy complicado, porque esta batalla hay que unirse entre todos. Mira, ahí está saliendo la tal Mercedes Purúa. El tema de ETA, dentro del entramado de ETA. Mira, Arnaldo Otegi. Es decir, estos son con los que está pactando el Partido Socialista. Estos son los que hay que legalizar y yo me siento representado con que mi abuelo, desde el filo, diga, mira, chaval, has hecho todo lo posible, ánimo y pa'lante. Javier, vamos, te voy a hacer la última pregunta porque tenemos algún problema de conexión. No obstante, te invitaré la semana que viene a que vuelvas a la retaguardia y podamos seguir a Periodista Digital profundizando en este y otros asuntos, porque tenemos algunos temas tú y yo en cartera, como es el escándalo también de la educación en el País Vasco, donde se sigue potenciando y profundizando en la educación a las nuevas generaciones de los jóvenes y de los niños vascos, de los niños y las niñas vascas, en el odio a lo español, pero eso lo dejaremos, como te digo, para la semana que viene, porque tenemos ahí algún problema de conexión. Te voy a hacer simplemente la última pregunta, Javier, y te despido ya y despido la retaguardia por esta noche de jueves 10 de febrero. Tú te has ido recientemente del Partido Popular, tú escribiste una carta, por cierto, aprovecho que ya lo has hecho tú en redes sociales, pero yo que te conozco y te aprecio desde hace muchos años, me considero amigo tuyo, me honro en serlo, has aclarado que no te vas a Vox, que no te vas a ningún partido, sino que te representas, como bien acabas de decir, a ti mismo. Tú te has sentido un poco defraudado, no sé si por el Partido Popular, que siempre has dicho y sigues diciendo que es tu casa de toda la vida, más de 20, ¿no? 30 años en el Partido Popular, pero por la actual dirección, tal vez, de esa formación política. Sí, porque el espíritu de renovación que prometió Pablo Casado en el Congreso interno del Partido Popular yo no lo he visto por ningún lado. Por ninguno. Es decir, gobierno, yo creo que Pablo, no sé si estoy teniendo problemas, ¿verdad? Porque me oigo... Sí, no, pero te escuchamos más o menos. Terminamos esta respuesta y ya despedimos, Javier. Vale, porque es que me veo que me corto. Lo que te decía, yo quiero mucho a Pablo Casado y le voy a seguir queriendo. Pero esto no es cuestión de querencias, sino de principios. Y cuando uno dice una cosa y cuando ve que saca 66 escaños, se asusta y habla de un centro de la nada que no lo acabo de entender y quita gente como Cayetana, que es la que daba batalla ideológica, que es la mejor portavoz que ha habido, otro marra, pues llega un momento que dices, ¿voy a seguir yo tragando con todo esto? Pues no me da la gana. Yo no me voy a ir a Vox. Lo repito
por 40.000 millones de veces. No sé a quién se lo tengo que explicar más. Están empeñados en que me vaya a Vox, con el corazón verde y todas estas cosas, que no me voy a ir a Vox, porque no me da la gana. Y si en algún momento me voy a Vox dentro de 50 años, o a donde sea Vax o Vix o donde sea, pues miré. Pero si me preguntas, ahora mismo no tengo ninguna gana de irme a ningún partido político. No me extraña. Ojalá el Partido Popular y el Partido Vox se unan de una santa vez por el bien de España, que es lo que hace falta. Javier, se puede decir más alto, pero no más claro. Hemos tenido algún pequeño problemilla, te congelabas de vez en cuando, porque, bueno, eso es una cuestión básicamente de la red, más que de la aplicación, pero como no va a ser, es la primera, pero no va a ser la última vez que hablemos en Periodista Digital y en La Retaguardia, tendremos oportunidad de seguir profundizando en este y en otros asuntos. Gracias, amigo, y te envío un abrazo muy fuerte y además, como siempre hago contigo, mi admiración por tu libertad, por tu independencia, por decir esto que con lo que yo tanto me identifico, que a ti no te representan ni siglas, ni partidos, ni organizaciones, ni colectivos, ni plataformas. Te representas así a ti mismo, que ya es bastante, y sobre todo por tu coraje y por tu valentía. Javier, un abrazo fuerte, amigo, cuídate. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Gracias a vosotros, se nos ha acabado el tiempo. Espero que bueno, pues os haya satisfecho el contenido informativo de esta segunda retaguardia en nuestra historia, que esperamos que sea larga si conseguimos fidelizaros. Mañana será viernes 11 de febrero. Estaremos aquí de nuevo a la misma hora, entre las 10 y casi las 11 de la noche, con más noticias, con más invitados, con más protagonistas, y os las contaremos y os las analizaremos para vosotros, sin tapujos, sin cortapisas y con la única servidumbre de la verdad y del servicio que os debemos a vuestra confianza. Gracias y hasta mañana.